Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Demos comienzo a este tiempo con una oración. Padre, aquí estamos un día más, deseando conocerte y saber más de ti, entendiendo que somos creación tuya, sabiendo que nos amas y que todos tus planes para con nosotros son de bien y no de mal. Nos acercamos a ti porque eres todo lo que necesitamos. Lejos de ti estamos perdidos y vacíos totalmente. Solo tú le das sentido a la vida y solo en ti estamos completos. Sabemos que solo por medio de tu Hijo Jesús podemos apropiarnos de todo lo que nos ofreces y por eso te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de la parte que estuvimos hablando la semana pasada acerca de Jesús, la verdad? Estuvimos viendo que así como Jesús es la verdad, también existe un ser que es la mentira, alguien de quien poco se suele hablar porque muy poco nos suele gustar escuchar acerca de él. Pero lo cierto es que es necesario que todos sepamos y seamos conscientes que si no estamos siguiendo a la verdad, que es Jesús, entonces estaremos siguiendo la mentira, y la mentira es Satanás, ya sea de forma consciente o inconsciente, puesto que muchos ignoran esta realidad espiritual. También estuvimos hablando del origen de Satanás, uno de los muchísimos ángeles que Dios creó antes de haber creado a Adán y Eva. Leímos que Dios creó a Satanás como un ángel de luz, un ángel realmente hermoso, protector y que ocupaba una importante posición. Perfecto fue en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Quiso ser igual a Dios y su orgullo le llevó a desear obtener el poder y así gobernar sobre todo lo que Dios había creado. Desde entonces, el propósito de Satanás ha sido ir en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y ya que tú y yo tenemos mucho que ver con Dios, lo que ha intentado desde el inicio ha sido cegar el entendimiento de los incrédulos para que no conozcan la verdad. Por medio de la mentira y del engaño nos invita a desobedecer y alejarnos cada vez más de Dios, así como lo hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para que por medio de Él conozcamos la verdad y seamos libres del pecado. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y hoy veremos que Jesús también es vida. Para ello es necesario que una vez más nos remontemos al inicio de todo, cuando Dios crea al hombre. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Leamos, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios primero crea el cuerpo de Adán con el mismo polvo de la tierra, moldeándole y dándole forma, pero vemos claramente que es de Dios de quien sale el aliento de vida que hace que ese cuerpo inerte se vuelva un ser viviente. El hombre surge de Dios, Dios lo crea, vive gracias a Dios, Dios le da vida y se mueve en Dios, Dios le da propósito y responsabilidad. ¿Alguna vez has tratado de sacar a un pez del agua? ¿Qué pasaría si sacamos a un pez del agua? Muere. ¿Y si sumergimos a un pájaro en lo profundo del mar? ¿Qué pasaría? Muere también. Lo que quiero decirte es que cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo con orden.
con sabiduría, con sentido. No hizo las cosas al azar y así porque sí, sino que todo se sujeta a un entorno dentro del cual cada ser viviente creado por Dios es y se sostiene. Fuera de ese entorno es imposible mantenerse vivo. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Eva. Dios no los creó para ser seres mortales. Al contrario, ellos tenían la oportunidad de disfrutar de la inmortalidad en Dios. Ellos no se daban vida a sí mismos, sino que la vida les era dada por Dios, quien es la fuente de vida eterna. No una vida efímera, tal y como la conocemos hoy en día, sino una vida eterna que proviene del único Dios eterno. Todo lo que ellos habían probado y experimentado era la bondad suprema de Dios. Recuerda que en el Edén no había enfermedad, no había dolor y no había muerte. Entonces, ¿en qué momento dejaron de disfrutar esa vida plena en Dios y pasaron a tener una vida efímera y vacía? Cuando en lugar de confiar en la sabiduría y en la bondad de Dios, deciden ir por cuenta propia y comen del árbol que Dios les había dicho que no comieran precisamente para que no murieran. Hoy en día, el pecado sigue alejándonos de Dios y nos destruye por fuera, pero también por dentro. Es como un virus que se ha expandido y que cada vez va a peor. Todos hemos pecado, todos. En verdad, no hay nadie bueno. Pecamos de forma natural y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Puede que aún sigas vivo, pero dentro estás muerto. La humanidad está muerta espiritualmente. Nadie por sí se levanta una mañana y dice, ¿sabes qué? Hoy me apetece conocer a Dios. En absoluto. Tiene que pasar algo en nuestras vidas o tiene que venir alguien a hablarnos acerca de Dios para entonces nosotros reconocer que verdaderamente necesitamos de Él. Porque de lo contrario, nadie por voluntad propia busca a Dios o se acerca a Él. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Es decir, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y cuando tú abras tu corazón para el Señor, dice que Jesús vendrá, entrará en tu casa, entrará en tu vida y cenará contigo. Es decir, Él llenará tu vida, Él te saciará. Dios se ha revelado al hombre desde el inicio y lo sigue haciendo a través de su creación, que nos grita constantemente que hay un creador, que detrás de esta gran obra natural que podemos contemplar con nuestros ojos hay un perfecto diseñador. El mundo no salió de la nada, el hombre no apareció por arte de magia. Hay demasiada sabiduría, perfección, complejidad y orden como para creer que todo surgió de una gran explosión. Sabemos que las explosiones lo único que provocan es caos y destrucción. Es como decir que un libro surgió de la nada o que un edificio se creó a sí mismo, cuando en verdad hay un autor detrás de un libro y un arquitecto detrás de un edificio. Dice la Biblia que a pesar de que Dios se ha manifestado desde siempre, su creación le sigue negando.
El ser humano le sigue rechazando. Nosotros le hemos dado la espalda continuamente. Y no son solo palabras, pues nuestros hechos lo demuestran. Y quiero leer en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, y voy a leer la traducción del lenguaje actual que dice lo siguiente: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Versículo 27. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Leer esto en la Biblia. Así pues, ¿será que Dios aprueba todas estas cosas que hemos hecho siendo sus criaturas? ¿Será que Él aprueba la idolatría y que muchos usen el nombre de Dios en vano para hacer cosas indebidas? ¿Cómo es que la gente prefiere adorar a vírgenes y santos que no han resucitado y que carecen de poder? ¿Acaso Dios aprueba que el hombre haya creado todo tipo de religión, tergiversando el verdadero propósito de Dios, que es el de restablecer una relación entre nosotros y Él?
¿Será que Dios aplaude el movimiento LGTB que promueve la normalización y la aceptación de relaciones entre el mismo sexo o incluso relaciones bisexuales que van totalmente en contra del diseño original y natural de Dios? ¿Será que Dios aprueba la injusticia y la corrupción de los hombres que pretenden enriquecerse a costa del sufrimiento y la necesidad de otros, así sea de forma ilegal y deshonesta? ¿Acaso Dios se agrada cuando andamos hablando mal los unos de los otros en peleas y divisiones y guardando rencor aún con nuestra propia familia, insultando y faltando al respeto, odiando en nuestro corazón e incluso pensando en cómo devolver mal por mal para satisfacer nuestro orgullo? ¿Será que Dios aprueba que insultes a tus padres cuando tratan de corregirte o que los deshonres cuando hablas pestes de ellos a tus amigos o que los maltrates físicamente porque no estás de acuerdo con lo que te dicen y arremetes contra ellos usando tu fuerza para hacerles daño? ¿Será que Dios se agrada de aquellos hijos que matan a sus padres o de los hombres que maltratan y que acaban con la vida de sus parejas e incluso con la vida de sus propios hijos? Claro que no, en absoluto, para nada se alegra Dios con todo nuestro desastre. Puede que haya una gran injusticia en este mundo y sí, la hay una gran injusticia, precisamente porque el ser humano se ha corrompido tanto que es incapaz de aplicar sus propias leyes humanas con justicia, sino que movidos por la maldad, por la avaricia o incluso la conveniencia, se dejan comprar y terminan aplicando la ley de forma injusta o incluso, dependiendo de quién haya cometido el delito, puede que ni se le condene. Pero debes saber algo, y es que Dios es verdaderamente justo. Dios es verdaderamente justo. Y su palabra nos afirma que para nada pasará por alto cada una de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. Él condenará toda mala obra que hayamos hecho. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. Sí, todos, cada uno de nosotros. Y seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Dios dijo, no matarás. Y quizás digas, bueno, yo nunca he matado a nadie. Pero cuando Jesús vino, dijo, vayamos a Mateo 5, del versículo 21 al 22, y leamos lo que Jesús dijo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que la pregunta es, ¿alguna vez te has enfadado contra alguien insultándole y faltándole al respeto? Pues si la respuesta es sí, ya has matado a esa persona internamente. Otra cosa, Dios dijo, no cometerás adulterio. Y quizás también digas, pues ahí sí que yo no he fallado, porque yo nunca he sido infiel a mi cónyuge. Pero veamos lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Leamos en Mateo, más adelante, el mismo capítulo 5, pero el versículo 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Entonces volvemos a la pregunta, ¿alguna vez has mirado a un hombre o a una mujer con deseo, con lujuria, dando rienda suelta a tu imaginación, codiciando a esa persona en tu mente? Pues si la respuesta es sí, ya has adulterado en tu corazón. Dios también dijo, no mentirás. ¿Y quién no ha mentido en su vida? ¿Quién? ¿Hay alguien que no lo haya hecho? Dijo también Dios, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y podríamos continuar mencionando la ley de Dios, que en verdad se resume de la siguiente forma. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que a la luz de la verdad, cuando somos confrontados con estos principios de Dios que reflejan su voluntad y su manera de ser, entonces es cuando podemos darnos cuenta de que nuestra situación actual y nuestra condición delante de Dios es mucho más grave de lo que creíamos. Leamos Santiago capítulo 2, del versículo 10 al 11. Dice allí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es imposible para cualquiera de nosotros presentarnos el día del juicio delante de Dios y ser declarados inocentes. Es imposible. Es imposible para el ser humano poder librarse del infierno, que es la cárcel a donde van a parar todos aquellos que sean hallados culpables. Entonces, ¿cómo pues podremos librarnos de la muerte eterna? Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, del versículo 20 al 21, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nos deja claro este pasaje de la Biblia que gracias a la ley de Dios es que podemos darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Pero a pesar de eso, la gente siguió pecando más todavía. Y sin embargo, la gracia de Dios dice que abundó para con todo ser humano. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Dios hace algo maravilloso por todos nosotros que en verdad no merecíamos. A pesar de nuestro mal comportamiento, Él nos ofrece un regalo maravilloso a todos sin hacer excepción de personas. Pero solo aquel que decida aceptar ese regalo podrá disfrutar de todo lo que contiene. ¿Y sabes cuál es ese regalo? ¿Sabes cómo es que se manifiesta la gracia de Dios para con nosotros? Pues leamos en Juan. Vayamos a Juan capítulo 3 y leamos el versículo 16 hasta el 18. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dime si no es asombroso el amor de Dios. ¿Quién daría su vida por alguien? ¿Verdad? Quizás podríamos dar la vida por alguien que consideremos que vale la pena. Pero, ¿quién sería capaz de dar su vida por un asesino? ¿O quién sería capaz de dar su vida por un violador? O incluso, ¿quién daría su vida por aquel que te cae mal o que es tu enemigo? Pues eso que parece ilógico y que va en contra de todo razonamiento humano, eso fue lo que hizo Dios por nosotros al enviar a Jesús para que muriera en nuestro lugar. Leamos en Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 11. Allí dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Así que, por si aún lo dudabas, quiero que te quede clarísimo que a pesar de todo, Dios nos ama. Él nos ama. Pero eso no significa que Él apruebe nuestros pecados. En absoluto. El pecado es lo que nos aleja y nos separa de Dios. Y es por eso que Dios odia tanto al pecado. Es por eso que Dios no soporta el pecado. Dios aborrece el pecado porque nos aleja de Él. Y se me venía a la mente una situación actual que estamos viviendo a nivel mundial y que podríamos usar como un ejemplo, y es la situación que se ha generado por causa del coronavirus. Cómo nos ha cambiado la vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas han muerto por culpa de ese virus, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido seres queridos? ¿Cuántos han perdido amigos por culpa de ese virus? Y no solo eso, sino que hoy en día ya no podemos disfrutar de la normalidad que teníamos antes. Ahora tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, una normalidad que es bastante rara porque ahora tenemos que ir con una careta y ya no podemos abrazarnos los unos a los otros, ya no podemos darnos besos los unos a los otros, ya no podemos estar cerca muchas personas, no podemos reunirnos más de una cierta cantidad de personas. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Y a pesar de todo, aunque no podamos darnos besos y aunque no podamos abrazarnos, no es porque no nos amemos, no es porque nos hayamos dejado de querer, simplemente es porque
no podemos hacerlo porque hay un virus que se expande tan fácilmente que solo con estar cerca, solo con poder hablarnos, se puede transmitir y se puede seguir expandiendo. Entonces, por el bien de otros y por el bien nuestro, tenemos que seguir todas esas indicaciones que nos hacen que mantengamos la distancia, que no nos podamos relacionar como quisiéramos con nuestra familia, con nuestros amigos. Así que quiero usar esta situación tan actual para todos, en cualquier parte del mundo en el que te encuentres, para usarla como ejemplo sobre lo que te estoy hablando, sobre lo que te vengo hablando. Así es el pecado. El pecado es como ese virus. El pecado nos separa de Dios. No es que Dios nos haya dejado de amar. Dios siempre nos ha amado, constantemente nos ama. Y nos ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesús para que por medio de Él nuestros pecados sean perdonados, para que por medio de Jesús nuestras vidas sean restauradas, nuestras vidas sean transformadas, nuestros corazones sean sanados de tanta maldad y entonces poder acercarnos a Jesús. Dios, en lugar de abandonarnos, que podía haberlo hecho y en verdad tenemos todas las razones para que lo hubiera hecho, porque como hemos visto hasta ahora somos malos, merecemos la muerte, no merecemos nada bueno, y Dios, en lugar de abandonarnos, llevó a cabo su plan para que podamos acercarnos de nuevo a Él. Dios envía a su Hijo Jesús para que en lugar de nosotros morir, sea Jesús quien muera por todos nosotros. ¿Recuerdas los sacrificios que mencioné en uno de los mensajes anteriores? Antiguamente, cuando Jesús aún no había venido a la tierra, el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, debía sacrificar un cordero como muestra de arrepentimiento y con el fin de ser perdonados por Dios. El cordero debía ser sin mancha y estar en un perfecto estado. Y dicho sacrificio representaba que el pecado cometido era colocado sobre ese cordero y en lugar de morir la persona, moría el animalito. Pero cuando Jesús viene al mundo, Él es el que se sacrifica por nosotros como ese cordero sin mancha. ¿Y por qué sin mancha? Porque Jesús no pecó. En Jesús no se halló maldad, en Jesús no se halló pecado. Él no merecía morir, pero decidió entregar su vida por todos nosotros con el fin de que por medio de Él Dios nos perdonara de nuestros pecados y pudiéramos acceder de nuevo a la vida eterna. Si leemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, allí dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo que pasó en la cruz es impresionante. En la cruz hubo un intercambio asombroso. Jesús tomó nuestros pecados, los cargó sobre Él y pagó un alto precio por todos nosotros. Ese precio fue la muerte que nos correspondía a nosotros. Jesús fue el que pagó esa muerte, pagó esa deuda que nosotros debíamos pagar. Jesús se entregó por completo en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre que quedaba en su cuerpo. Y cuando ya estaba a punto de quedar sin aliento allí en la cruz, ¿sabes qué dijo? Consumado es. En otras palabras, ya está hecho. Ya está hecho. Jesús agarró nuestros pecados y puso su vida a cambio de la nuestra. Gloria a Dios.
Pero eso no fue todo, sino que al tercer día resucitó tal y como estaba escrito. La muerte no pudo retener a Jesús, la muerte no pudo vencerlo, sino que Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 11, del versículo 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y si leemos también en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Jesús es la vida. Jesús es la vida que tú y yo necesitamos. Jesús ha pagado el precio que tú y yo debíamos pagar con nuestra propia vida. El pecado nos llevaba a la muerte. El pecado sigue llevándonos a la muerte. Pero cuando viene Jesús y muere en nuestro lugar, es como si Él hubiera intercedido por nosotros delante de Dios. Amén. Jesús es el antídoto contra la muerte. Amén. Así que por eso es que necesitamos recibir a Jesús en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos creer que verdaderamente Jesús vino al mundo a morir por nosotros, a cargar nuestros pecados en la cruz, pero que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y venció a la muerte, porque la muerte no pudo retenerle, porque la muerte no pudo con Jesús, sino que Jesús se levantó de entre los muertos y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Jesús puede transformar tu vida, Jesús puede cambiar tu corazón. Jesús puede ayudarnos a poder hacer la voluntad del Padre, porque Jesús vino y nos enseñó cómo poder hacerlo. Así que yo en esta mañana te invito a que abras tu corazón al Señor, a que esta palabra haya hecho algo en ti, en tu corazón, haya impactado de alguna forma. Eso es lo que espero y eso es lo que deseo, que este mensaje haya podido ser de bendición para tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y con tus propias palabras haz una oración a Dios, que está ahí contigo y que te escucha. Padre, Señor, yo te doy las gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir acerca de tu palabra, Señor Jesús. Ciertamente, como dijiste cuando viniste y estuviste en la tierra, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de ti, Jesús. Por eso en esta hora, Señor Jesús, venimos delante de ti y rendimos nuestros corazones a tus pies. Queremos decirte, Señor, que nos arrepentimos de nuestros malos caminos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Queremos dejar esta vida esclava al pecado atrás. Queremos ser libres de este pecado, queremos ser libres de la mentira y queremos servirte a ti, Dios, queremos obedecerte a ti porque comprendemos que ciertamente tu voluntad es buena, perfecta y agradable, porque entendemos que tú nos amas
y que tú deseas reconciliarte con nosotros. Ya has dado ese paso para que nos reconciliemos contigo al enviar a Jesús a la cruz a morir por nosotros. Ya has dado ese paso, pero ahora nosotros queremos dar ese paso también y aceptar a Jesús en nuestras vidas como ese intermediario, Señor, por medio del cual podemos acercarnos a ti, por medio del cual nuestros pecados son perdonados. Jesús es ese cordero sin mancha, ese cordero limpio, ese cordero puro que fue sacrificado en la cruz para que yo tenga vida, para que todos podamos tener vida. Pero es necesario creer, es necesario tener fe en Jesús, es necesario obedecer, Padre Santo, y eso es lo que deseamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que tengas un precioso día, que disfrutes de este día y que Dios te bendiga.